buenas noches, aquí otra vez con ustedes en Frente al Pueblo, programa auspiciado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y WIPR canales 6 y 3. Y ya empezaron a sonar los teléfonos y no hemos empezado. Esta noche tenemos el quinto programa de la serie especial con motivo de las elecciones de 1980, el tercero en que participan los partidos políticos y el penúltimo de ellos. Esta noche tenemos con nosotros al Partido Popular Democrático. Partido Popular Democrático, tenemos esta noche con nosotros a el profesor José Arsenio Torres, candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático. El presidente del partido, licenciado Miguel Hernández Agosto. Buenas noches. El candidato a la gobernación, licenciado Rafael Hernández Colón. Muy buenas noches. Y la candidata a la alcaldía de San Juan, senadora Celeste Benítez. Buenas noches. En el lado de acá, con los periodistas, tenemos a la compañera Carmen Jové. Buenas noches. Al compañero Ariel Ortiz Tellechea. Buenas noches. Y en el teléfono al compañero Ismael Torres. El formato de esta noche es igual al de los programas anteriores. Vamos a tener los primeros minutos, dedicarlos a que los periodistas comiencen a hacer las preguntas, mientras ustedes, desde sus casas, nos llaman por los teléfonos 763-3666, 763-3444, y nos indican cuáles son las preguntas que ustedes quieren hacerle a los candidatos del Partido Popular Democrático. Vamos a entrar de lleno al programa porque sabemos que hay muchas cosas que preguntarle al Partido Popular Democrático y solamente tenemos una hora de programa. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Recientemente estuve conversando con el gobernador de Puerto Rico y le pregunté por qué no había debate este año entre los candidatos a la gobernación, cuál era su contención en cuanto a negarse a debatir. Y me contestó que él no podía debatir con un candidato, refiriéndose a usted, licenciado Hernández Colón, que le hubiera llamado asesino y no hubiera podido sustanciar esa acusación, y que al hacer esa acusación, pues lo excluía del debate porque él no se iba a exponer a ese tipo de ofensa e injuria. Caramba, yo realmente siento que él se haya manifestado de esta manera. Mis expresiones en torno a su persona nunca han sido en esa forma. Y sin embargo, si el público televidente recuerda el programa que él tuvo hace aproximadamente 2 semanas sobre el Cerro Maravilla, en 15 minutos tuvo para mí por lo menos 25 o 30 adjetivos diferentes de tipo peyorativo, pero no creo que ninguna de las dos cosas vengan al caso. Lo importante aquí es el asunto del Cerro Maravilla. ¿Y qué he dicho yo sobre el gobernador de Puerto Rico? Lo voy a volver a repetir. Yo he dicho que el gobernador de Puerto Rico tuvo determinado grado de participación en la autorización del operativo del Cerro Maravilla y en el encubrimiento de lo que ocurrió allí. ¿Hasta qué grado llega la participación del gobernador en la autorización del operativo? Eso se desconoce, pero él ha admitido, por sus propias palabras, que sí participó en la autorización del mismo, autorizando al superintendente Torres González para llevarlo a cabo. En segundo lugar, en relación con el encubrimiento del caso, la prueba que tiene ante sí el gran jurado ahora, conformidad con la declaración del testigo Andrade, es que el Departamento de Justicia, más específicamente Pedro Colton, el fiscal jefe, fue el que coordinó todas las declaraciones de los policías para que dijeran versiones similares y no hubiera contradicciones en la investigación de justicia. En otras palabras, que coordinó el encubrimiento
de lo que había ocurrido en el Cerro Maravilla, del asesinato de los dos jóvenes ocurridos allí. También el teniente Andrade señaló que todo esto se hizo por órdenes de más arriba. Mis señalamientos ante el pueblo de Puerto Rico son en el sentido de que la prueba hasta ahora establece las bases para que se requiera imperativamente una investigación completa que vaya a través de los canales jerárquicos envueltos aquí hasta llegar al gobernador de Puerto Rico para conocer toda la verdad. A base de lo que conocemos hasta ahora, sabemos que el gobernador participó por su propia admisión en la autorización del operativo. Sabemos que el Departamento de Justicia colaboró con la policía en el encubrimiento, y cuando se trata de una acción conjunta de dos agencias diferentes de gobierno, la coordinación y la dirección de esas agencias viene de Fortaleza. De manera que estos son hechos que requieren que se llame al teniente Pérez Casilla, perdón, al comandante Pérez Casilla, que era el que le dio las órdenes a Julio Andrade, que se llame al superintendente Desiderio Cartagena, que se llame a Pedro Colton, que se llame al secretario de Justicia y finalmente que se llame al gobernador de Puerto Rico, y que se siga toda esa cadena jerárquica hasta llegar a determinar la responsabilidad final. Otras palabras. Licenciado, creo que más adelante habrán otras preguntas sobre el Cerro Maravilla. Estamos ya, vamos a entrar en calor con otro tipo de preguntas. ¿Ariel? Sí. ¿Cómo no? Independientemente de las probabilidades que pueda tener el Partido Popular de ganar las elecciones, que a eso no va dirigido mi pregunta en este momento, yo le quiero hacer al senador Hernández Agosto la siguiente pregunta como presidente del partido. Yo he notado que la campaña del Partido Popular se ve muy rezagada, muy distanciada de una sofisticada campaña que está llevando a cabo el Partido Nuevo Progresista. Esto se puede apreciar más en los anuncios, constantemente en la prensa se ven cantidad de anuncios del Partido Nuevo Progresista, y yo nunca había visto, en mi apreciación, tan rezagado el Partido Popular en cuanto a sofisticación de campaña se refiere. ¿A qué usted cree que se atribuye esto? Es una cosa muy sencilla, es una cuestión de recursos económicos. El Partido Popular ni cuando estuvo en el poder lo hizo, y mucho menos ahora puede recurrir a extorsionar a los empleados públicos, a las entidades, a los comerciantes que tienen negocios con el gobierno. Y todos sabemos que el partido de gobierno ha estado haciendo eso, no solo este año, sino repetidamente, y que cuenta con recursos más que suficientes para llevar a cabo la campaña que está llevando. De hecho, nadie le va a creer que en el telemaratón último ellos recaudaron 1.7 millones de dólares. Los que bregamos con esto sabemos que eso no es verdad. Ahí han canalizado una cantidad enorme de contribuciones ilegales y que las han hecho aparecer como recaudaciones de un telemaratón. Nosotros, en cambio, lo que hemos estado haciendo es enfatizando nuestra comunicación directa con el electorado, comunicándonos directamente, y las personas que han estado en la ruta de la victoria saben los resultados de esa campaña. Entonces, ¿cuánto dinero tienen ustedes para gastar? Lo mínimo necesario, buscándolo de 20.000 maneras difíciles para llevar a cabo la campaña hasta el final. ¿Cuánto es eso? Bueno, eso puede decir cientos de miles en unas ocasiones y menos de eso dependiendo. O sea, nosotros tenemos que estar bregando con un presupuesto limitado que en esta etapa resulta una búsqueda difícil para realmente costar nuestros anuncios. Senador, en el pasado se ha dicho públicamente, es de conocimiento público, que el Partido Popular siempre ha contado con contribuyentes de altos recursos económicos. ¿En esta campaña no los tienen disponibles? Primero que eso no ha sido así nunca. El Partido Popular nunca ha dependido de grandes contribuyentes y mucho menos en esta ocasión. Nosotros dependemos de la pequeña contribución
del elector que envía $5, $10, $25, y de hecho tenemos que sentirnos orgullosos de esos contribuyentes que cuando nos comunicamos con ellos echan el resto y van, como se dice, al fondo del barril, privándose a veces de necesidades para darnos a nosotros unas pequeñas contribuciones que nos permiten llevar a cabo nuestra campaña. En ese sentido, el Partido Popular no se debe nada más que al pueblo de Puerto Rico, que es el que lo ha sostenido. No tiene deuda alguna con los grandes intereses económicos del país, que no sea el de hacer justicia como se le hace a los demás. Volviendo al tema de la campaña política, una pregunta para el profesor José Arsenio Torres. Dentro de los aspectos más agresivos de la campaña que ha presentado el Partido Nuevo Progresista, una campaña bien dinámica, una campaña. Resulta la presentación de unos anuncios donde le citan a usted poniendo en tela de juicio las capacidades del líder máximo de su partido, el candidato a la gobernación. ¿Usted no ha contestado ninguna de esas alegaciones que se hacen en esos anuncios? Para contestar ese tipo de alegaciones habría que tener los mismos recursos económicos de quien las hace. Yo he contestado en los medios noticiosos ordinarios que no me exigen el mismo capital. Ahora, la contestación básica es la siguiente. Toda esa distorsión, toda ese sacar de contexto expresiones del pasado del 68 al 72, echa de menos el hecho de que para el 72 yo endosé a Rafael Hernández Colón, voté por Rafael Hernández Colón y por el Partido Popular, y en el 76 también, ante la alternativa real que tenía Puerto Rico, de un gobierno PNP, de Ferré Romero, ya para el 72, corrupto, incompetente, antipuertorriqueño. El que esté aquí esta noche quiere decir que el Partido Popular entendió y asimiló eso, y que eso es un asunto adjudicado. ¿Pero usted admite haber hecho ese tipo de opiniones? Esas expresiones del 68 al 72, algunas, las que están escritas, son correctas. Las que están por radio son una fabricación que han hecho, como en la infame canción de Rafael. Bueno, senador, profesor, usted dice que usted votó por Hernández Colón por la alternativa que había entre una administración de Romero y una administración de Ferré, corrupta, dice usted. Usted nos está diciendo que entendía entonces que el candidato menos malo era Hernández Colón. En la acción, en la política de partidos, en la democracia, la decisión es siempre en términos de alternativas. Todos los partidos tienen defectos, todos los líderes tienen defectos. En el momento de la verdad y de la decisión hay que optar contra el mal peor, dándole el respaldo a quien mejor puede enderezar las situaciones. Ese es mi récord del 72 y del 76, y en eso estoy. Bien, vamos a pasar una pregunta a la senadora Celeste Benítez, que es una pregunta que me imagino que es la pregunta que le hacen con mayor frecuencia, pero es la pregunta obligada. Las posibilidades de que usted obtenga un triunfo en San Juan se ven limitadas en este momento. De usted no obtener un triunfo en San Juan, ¿cuáles son sus planes? Pues mira, Willa, mis planes son obtener un triunfo en San Juan. Y hacia eso ha estado encaminado todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, no de ahora, sino de ya unos 16 meses que llevo trabajando bien arduamente en la revitalización y la revigorización del Partido Popular Democrático en San Juan. De suerte que mis planes en estos momentos son, y se limitan a eso exclusivamente, a ganar la alcaldía de San Juan para el Partido Popular Democrático. Pero ante la posibilidad de que no la gane, ¿tiene algún plan definido? Bueno, ese puente lo habré de cruzar cuando llegue a él, y yo confío en que no habré de enfrentarme a esa alternativa. ¿Sigue usted la línea que llevan algunos miembros de su propio partido de considerar la candidata en algún momento a la gobernación de Puerto Rico después de 1980? Bueno, mira, después de 1980 es como decir después del siglo XX o del siglo XXI, tú sabes. En política, en la vida política, los cambios se producen tan repentinamente, tan abruptamente, es un terreno tan resbaladizo, es un terreno donde se producen unas variaciones tan dramáticas y tan vertiginosas, que realmente pensar desde ahora, desde la perspectiva del 15 de octubre de 1980, qué habrá de pasar en el 1984, es un ejercicio en futurología que realmente para mí es una pérdida de tiempo. ¿Pero lo descartan?
¿No te contesté? Bueno, tú sabes, la vida te presenta siempre mil cosas y tú no puedes anticipar nunca ante qué tipo de alternativa la vida te va a enfrentar. A la que me enfrenta ahora es a la elección para la alcaldía de San Juan. Pero ni siquiera le atrae la idea esa de ser gobernadora de Puerto Rico. Bueno, mira, ciertamente a las personas que estamos envueltas en la vida política, pues eso tiene que ser siempre una alternativa, pero realmente yo encuentro que uno empezar a hacer ese tipo de especulaciones es un poco perder el tiempo. Bien, vamos a pasar al compañero Ismael Torres para que nos diga cuáles son las preguntas que hasta este momento ha hecho el público televidente al Partido Popular Democrático. Ismael. Bueno, de las preguntas de las que más se destacan está la insistencia de los amigos radioyentes y televidentes de que el candidato popular a la gobernación, Rafael Hernández Colón, explique qué arreglo se ha hecho con el candidato a comisionado residente, profesor José Arsenio Torres, luego de los ataques que hizo en la revista Bohemia para que figurara como líder a comisionado residente en Washington. Otra pregunta que se hacen también es qué diferencia hay entre el Estado Libre Asociado y el Estado Federado sobre la decisión de la imposición del traslado de refugiados aquí a Puerto Rico. O sea, qué diferencia hace un estatus o el otro. Se preguntan también por qué el Partido Popular ha estado tanto a la defensiva y no han defendido la obra de gobierno de la pasada administración, donde se tomaron decisiones positivas y mencionan entre estas decisiones la compra de las navieras, la compra de la telefónica y la construcción de hospitales, entre otras obras. Preguntan también en caso de que el Partido Popular pierda las elecciones, ¿cómo ve Rafael Hernández Colón el panorama político en términos de un posible realineamiento y la creación de nuevos partidos políticos? Se preguntan también qué hay en torno a las encuestas y cómo comparan estas con las de otros partidos políticos. Finalmente también se preguntan por qué el PPD no usa como estrategia las promesas incumplidas de Carlos Romero Barceló en 1976. Estas son las que más se destacan. Yo creo que le pidió una pregunta y iba a hacer lo del PCP, pero está bien. Vamos entonces a empezar con el orden mismo que tú nos lo has dado. Respecto a la pregunta que hacen sobre el comisionado residente, el licenciado Rafael Hernández Colón. Sí, bueno. ¿Si ha habido algún arreglo con el comisionado residente después de las expresiones? Con el candidato a comisionado residente, después de las expresiones que hizo durante el cuatrenio anterior, ¿no? Bueno, yo quisiera indicar que en la vida política se puede militar en distintas circunstancias históricas en diferentes partidos y al mismo tiempo defender los mismos ideales. El hecho de que cuando José Arsenio militaba en el Partido del Pueblo, él hiciera algunas expresiones y algunas reflexiones sobre mi persona, ni me molestó entonces ni me molesta ahora, porque yo francamente nunca tomo estas cosas en una forma personal, sino que se trata de un debate político que tiene cierta distancia de uno en términos de el ser personal de uno. José Arsenio me respaldó a mí y yo se lo agradecí profundamente en ese año precisamente del 72, cuando anteriormente él había hecho las expresiones que pudo haber hecho como militante del Partido del Pueblo. Y no solamente me respaldó en el 72, sino que desinteresadamente me ayudó durante el cuatrenio que yo goberné del 73 al 76. Me ayudó con sus ideas, con sus reflexiones, me ayudó con trabajo de análisis
me ayudó con la preparación de documentos fundamentales y toda esta cooperación la recibí de él en una forma anónima y totalmente desinteresada. Posteriormente a las elecciones, cuando perdimos, José Arsenio siguió colaborando conmigo y con el Partido Popular sin tampoco pedir nada, cuando estábamos abajo, aportando siempre, y cuando fuimos a preparar la nueva tesis, él fue una de las personas que más tiempo le dio a este esfuerzo, con quien yo más pude contar, y además con su esposa Sara, que en paz descanse. Y francamente, para mí, estas expresiones son cosas irrelevantes, totalmente, que no vienen al caso. Yo tengo la mejor de las relaciones con José Arsenio, puedo trabajar con él y estoy seguro que habré de trabajar con él efectivamente como comisionado residente. Sé que él va a defender con tesón y con firmeza y con claridad los intereses del pueblo de Puerto Rico en el Congreso. Sé que va a ser un gran representante de nuestros intereses, que nos va a defender allí de verdad. Y tengo esa confianza. Y francamente, no me importa en absoluto los anuncios estos que están sacando los PNP, gastándose miles de dólares en esas cosas. Bastante, ¿eh? Está ronco, pero todavía, como que, ¿verdad? Usted, profesor, que ha sido que ha hecho unas expresiones y estuvo en Washington, quisiera usted contestar la pregunta del televidente sobre los refugiados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hace el estatus en el asunto de los refugiados? Aquí se ha alegado que si Puerto Rico fuera Estado, pues no hubiesen venido los refugiados. Pero resulta que la realidad es demasiado patente contra ese criterio. Pensilvania es Estado, Wisconsin es Estado, Arkansas es Estado y Florida es Estado. Y están allí, han estado allí por todo este tiempo. Se dice que Carter los puede imponer en Puerto Rico porque no tenemos 6 representantes y 2 senadores. Yo no creo que necesitemos 6 representantes y 2 senadores para explicar con claridad y con voluntad el bien común del pueblo de Puerto Rico. Si hubiese habido un solo representante alerta, es decir, el comisionado residente, que para eso está allí, un gobernador alerta y firme en el inicio de las conversaciones, en el inicio de las exploraciones, que no se diera el caso que se dio cuando me entregan a mí en la Casa Blanca, en la oficina del señor Eidenberg, secretario del gabinete, un cable a Romero donde le dicen, le ponemos por escrito las discusiones que tuvimos sobre el traslado a Puerto Rico de los refugiados, y abajo en el cable lo felicitan por su buen entendimiento del problema que tiene el presidente Carter, lo que supone en buena lógica que estuvo originalmente de acuerdo con el traslado, pero cuando vio al pueblo de Puerto Rico de frente, puso pies en polvorosa y entonces sacó pecho nacionalista contra el presidente Carter. Profesor, esa fue la impresión que salió de los briefings de Washington. Sí, y profesor, debo decirle además, la pregunta es que ¿qué diferencia hace un estatus, si hay alguna diferencia entre un estatus, Estado Libre Asociado o Estado Federado, en términos de del traslado de los refugiados a Puerto Rico? Si se trata de una cuestión puramente militar, no hay ninguna diferencia porque el presidente es commander in chief. Si se trata de relaciones internacionales, no hay ninguna diferencia porque el presidente dirige las relaciones internacionales. Pero tratándose de una cuestión que no es ni de defensa, ni de relaciones internacionales obvias, sino de sacarle a Carter un problema de político de Florida para meterlo en Puerto Rico, un solo gobernador firme, un solo comisionado residente firme, hubiese parado en su inicio ese traslado. Y a la vista está que cuando la Corte para parte del traslado, la Corte Federal, Torruella, le pasan una ley de emergencia acorrada así por las narices, pues estaba dormido
o estaba en Bavia o estaba politiqueando en Puerto Rico. Sé que no estuvo el comisionado residente de Puerto Rico allí para defender los intereses de Puerto Rico. Bien. Mira, a mí me gustaría, si me permites, Sí, hacer cómo no, un cómo no, comentario adelante. sobre este punto, porque es un asunto que me parece que ha sido pasado por alto en el comentario que se ha hecho sobre el problema, y es el siguiente: si el nuevo pacto, que era, como ustedes recuerdan, la redefinición de las relaciones federales entre Puerto Rico y los Estados Unidos, si el nuevo pacto hubiera sido aprobado en el 1976, como efectivamente estuvo ante el Congreso para su aprobación en ese año, si el nuevo pacto se hubiera aprobado entonces, este problema no se estaría suscitando. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto reconocía al pueblo de Puerto Rico un cierto control sobre la inmigración de extranjeros a Puerto Rico. Y el nuevo pacto reconocía la deseabilidad de que hubiera de tiempo en tiempo consultas formales entre el presidente de los Estados Unidos y el gobernador del Estado Libre Asociado, justamente sobre el tema de la inmigración y de la capacidad de Puerto Rico para absorber nuevos Pero eso predicado en extranjeros. que hubiera sido aprobada esa parte del nuevo pacto. Que era una parte integral del nuevo pacto que reconocía ese control de la inmigración de Puerto Rico, y que, como tú recuerdas y como estoy segura que recuerdan los amigos televidentes, el nuevo pacto no se aprobó en el 76 por la labor de cabildeo activa llevada a cabo por el liderato republicano puertorriqueño encabezado por Romero y Ferré, con los presidentes Nixon y Ford, que se prestaron a ese juego y que demoraron la aprobación del nuevo pacto. Con el nuevo pacto no habría habido se ese problema. aprobó a nivel de comité Sí, con esa disposición sobre migración, Aprobada. sí, que definitivamente. por cierto está en contradicción lo que se aprobó en el comité con las expresiones más recientes del congresista Wright, que dice que el que Puerto Rico tenga poderes para tratar con otros países, para comerciar y negociar directamente con ellos, y este poder de migración, este tipo de poderes, pues que es algo que él entiende que no cabe dentro de una relación de libre asociación, y el propio comité aprobó todos esos poderes para Puerto Rico, desmintiendo de esta manera la opinión de este congresista Wright, que tiene derecho a tener su opinión, y me imagino que allá habrá las más diversas opiniones. Permítame preguntarle, el presidente Carter anunció la creación a nivel de Casa Blanca de un grupo con representantes de las diversas ideologías que imperan en Puerto Rico, representantes de los partidos políticos para bregar con el issue de los refugiados. ¿Quiénes van a representar al Partido Popular en ese comité? El Partido Popular no ha sido consultado con relación a la formación de ese comité. De modo que cualquier persona que esté asociada o vinculada con el Partido Popular y acepta un nombramiento en ese comité, lo acepta en su capacidad personal, estrictamente personal. Yo personalmente creo que esto es un teatro para dar la impresión que se está haciendo algo efectivo en relación con este problema que se le ha echado encima a Puerto Rico, y que el gobernador Romero no tuvo la valentía de oponerse en el momento oportuno y defender los intereses de nuestro país, y que ahora se le trata de suavizar esta situación que él se ha creado aquí al tener que enfrentarse a un pueblo que lo ha dirigido a él en lugar de dirigir al pueblo, como se supone que ocurra con el líder de un país. Y que lo que se trata es dar la impresión de que se hace algo efectivo. La pregunta es, ¿qué puede hacer un comité asesor de esta clase? ¿A dónde van a ser trasladados de Puerto Rico estos refugiados? ¿Y qué facultad y qué conocimiento de los sitios donde puede ser trasladado va a tener ese comité? Es meramente dar la impresión de que se hace algo, pero no es nada. Es un engaño al país, y es otra manera en que Romero y Carter conjuntamente... Y usted como líder de una colectividad política, ¿qué usted cree que se puede hacer? Usted dice que hay que hacer algo. ¿Qué usted cree que se puede hacer para parar, para detener la llegada de esos refugiados? Bueno, lo primero que había que hacer era evitar que se tomara la decisión. Pero una vez tomada la decisión, ¿qué se podría hacer? ¿En qué forma se podría detener de forma efectiva la llegada de estos refugiados? ¿O es que ya no se puede hacer nada? Bueno, es que tomada la decisión es un hecho consumado. O sea, este es el tipo de cosas donde usted tiene que impedirlo antes de que ocurra. ¿Ha ocurrido? Pues ocurrió. Senador, si me permite, yo quisiera dirigirle una pregunta al candidato a la gobernación, porque en la prensa se le ha atribuido decir, como promesa de campaña, que si salía electo gobernador en enero sacaba a los refugiados de aquí. ¿Cómo?
Bueno, en enero comenzaba las gestiones para sacar los refugiados de aquí, porque tampoco así. Tío, ¿nos puede decir qué gestiones serían? Bueno, las gestiones serían encaminadas a que se tomaran pasos por un comité de relocalización como el que existe en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en este momento, que ha estado relocalizando a los refugiados de Indochina y ha relocalizado efectivamente a más de 100.000 refugiados. Yo me movería para pedirle al presidente que con rapidez instruyera a este comité, que tiene ya vasta experiencia en la relocalización de refugiados, para que tomara los pasos acelerados para relocalizar fuera de Puerto Rico a los refugiados cubanos y haitianos que se pudieran traer acá. Pero todo eso dependería de que el presidente que sea entonces, de la buena fe del presidente que sea entonces. O sea, realmente no se puede Estamos hacer nada. hablando de política, de opinión pública. Estamos en una situación donde el gobierno federal tiene unos poderes. Ajá. Y se trata de bregar con la realidad de que ellos están ejercitando esos poderes, y por consiguiente hay que recurrir a la persuasión y a adoptar unas posiciones razonables. Nosotros nos enfrentamos a ese mismo problema cuando Culebra. Cuando Culebra, el gobierno federal pues estaba operando allí en sus poderes de guerra. Está llevando a cabo unas operaciones navales que afectaban a los culebrenses, pero con derecho a llevarla a cabo. Nosotros nos enfrentamos a eso, logramos vencer la oposición de la Marina, vencer la oposición del Departamento de la Defensa, y logramos que el presidente detuviera eso. O sea que en esto, aunque el gobierno federal tenga el poder en un momento dado, no quiere decir que no se pueda negociar, que no se pueda bregar, si uno de sus lados tiene la razón y la justicia. Y yo creo que en este caso de estos refugiados, nosotros claramente tenemos la razón, los puertorriqueños. Yo quisiera hacerle una pregunta a cualquiera de los cuatro, dirigida en otro sentido. En la campaña del Partido Popular está diciendo que estas elecciones va en juego el estatus, que son plebiscitarias, que si gana el Partido Nuevo Progresista, pues Romero Barceló va a encaminar el país hacia la estadidad en definitiva. Y yo quería preguntarle si ustedes ven la posibilidad de que el PNP ganara, si ganara, una pregunta IFI, ¿ustedes, entonces el Partido Popular claudicaría su ideal de Estado Libre Asociado? ¿Entendería que ya se cerró la cuestión del estatus? Con esa pregunta hay una pregunta que viene de uno de los televidentes, que podríamos añadirle ahí. ¿Se considera la creación de algún nuevo partido en caso de que pierda las elecciones? No, déjame contestar la pregunta yo. Lo que está planteando el Partido Popular es que si el gobernador Romero Barceló es reelecto, él ha hecho un compromiso con Puerto Rico de traer la estadidad antes de 1984, y que tratándose del tipo de gobernante que es Romero Barceló, que no dialoga con los partidos de oposición, que toma las determinaciones unilateralmente, que aún en un caso como este del colegio entreabierto, donde tenía toda la prensa del país en contra, donde tenía todos los partidos de oposición en contra, donde tenía las instituciones cívicas y profesionales en contra, sin embargo, ya a un mes y medio de la elección, presenta la legislación y la aprueba como él la quiere y como a él le conviene. Mira, en el 1981, con un cuatrenio por delante, Carlos Romero Barceló va a hacer un plebiscito a la medida, y de ese plebiscito a la medida tú puedes estar seguro
que va a salir la estadidad federada, porque no se va a poder competir en circunstancias iguales, ni va a haber unas medidas de justicia para las otras fórmulas. Si Luis Ferri ha llegado hasta el punto de sugerir que se elimine de un todo el Estado Libre Asociado. Hace unas reflexiones sobre eso, porque tienes dos cosas. En el 76 nosotros anticipamos que la elección de Romero, él la habría de entender como un respaldo a la estadidad. Y a pesar de que él hizo campaña de que un voto por él no era un voto por la estadidad, ¿qué ha ocurrido? El país lo sabe, él ha estado promoviendo la estadidad como si tuviese un mandato. Y es curioso que él ahora está diciendo que si no tiene una mayoría sustancial, es decir, si yo no tengo los votos para arreglarlo a mi manera, no hay plebiscito. Esa es una modificación. Pero si lo hace a su medida, como ustedes indican, y cito, ¿ustedes entienden que ganaría la estadidad federada? Que él lo trataría de arreglar para que ganara. ¿Cuál sea la circunstancia específica en ese momento? Pues uno tiene que vivir. Habrá que verla, habrá que verla. Ningún régimen despótico ha perdido un plebiscito. Pero exactamente. Pregúntale a Pinochet. Es más, por definición, un plebiscito que celebre Carlos Romero en el poder es un plebiscito que él va a ganar. Si no, no Carlos Romero no celebra un plebiscito que no vaya a ganar. Si no entendemos eso sobre Carlos Romero a esta altura, realmente no comprendemos al hombre. No hemos asimilado la asignatura. Vamos a ver, Ismael, tenemos algunas otras preguntas, todavía nos queda una aquí, pero esa es una pregunta que puede todavía ver si hay algunas otras más importantes que tú creas en este momento. Bueno, definitivamente la pregunta que están esperando llegó. Ajá. Es que Rafael Hernández Colón explique, alegan que tiene la última oportunidad, que explique al país qué fue lo que discutió con los funcionarios cubanos en la ONU y con Juan Maribás. Preguntan también, ¿podría contestar eso y le hago las otras? O Wilda, tú me... Adelanta con esa, sí, porque eso sabíamos que iba a llegar. Bueno. Y si no llegaba, la íbamos a hacer nosotros. Estaba lista. Entonces no era la última oportunidad. Bueno, No era la última. como todos los puertorriqueños saben, en el 1978, no solamente yo, sino el Partido Popular compareció ante las Naciones Unidas y allí dialogó no solamente con los funcionarios cubanos y con Juan Maribás, sino con todas las delegaciones que componen el Comité de Descolonización para evitar que al Estado Libre Asociado se le clasificara como una colonia de los Estados Unidos, tal y como había declarado que era el gobernador Romero Barceló y los opositores del Estado Libre Asociado. Allí fuimos a defender la legitimidad del Estado Libre Asociado y dialogamos con todos los que había que dialogar, con todos los que iban a hacer la decisión, y la decisión fue favorable al Estado Libre Asociado. Y gracias a aquella actuación nuestra en aquellos momentos, podemos decir que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico disfruta de plena legitimidad internacional en estos momentos y que es una alternativa legítima y digna para el pueblo de Puerto Rico en el futuro. ¿Cuál es su opinión sobre Juan Maribás? Mi opinión sobre Juan Maribás es que es una persona seria, un líder patriótico, pero que está profundamente equivocado en sus creencias. Ismael. Otra pregunta que hacen es que de ganar Carlos Romero Barceló por un amplio margen, según él ha dicho a la prensa, celebraría un plebiscito. Se preguntan, ante esta declaración, esta posición del Partido Nuevo, si el Partido Popular estaría en posición de impugnar ese plebiscito. Con eso hay que bregar cuando se llegue al momento, ¿no? Nosotros hemos dicho lo que el cuadro presenta con la persona que conocemos en la gobernación, pues es lo que uno puede esperar. Pero el que esté pensando que el Partido Popular se cruza de brazos, se entrega, si eso ocurriese, pues no está pensando bien. O sea, nosotros vamos a seguir defendiendo al Puerto Rico que queremos, que no es un Puerto Rico de cancioncitas y de lemas de campaña, que no es Puerto Rico es primero porque tengo que hacer que me lo crean, sino porque lo llevamos en el corazón de verdad. A ese Puerto Rico, como nosotros lo conocemos, como lo hemos visto forjarse
y como queremos evitar que se destruya, a ese lo vamos a defender. Dígame una cosa, Pero que queremos decir, ¿verdad?, que el momento para defender a ese Puerto Rico, el momento crucial, es ahora, el 4 de noviembre. No, que no esperemos a después del 4 de noviembre para salir en defensa de ese Puerto Rico, porque entonces vamos a estar en una posición mucho más difícil para hacerlo, que el momento realmente crítico es ese 4 de noviembre. Carmen, tú tenías una A lo pregunta. largo de la campaña ha surgido el tema de las alianzas. Quizás basado en el incidente de la ONU, se ha acusado al Partido Popular de estar en alianza con el PCP. Recientemente el Partido Popular dijo en un programa, a través de un representante, que había una supuesta alianza del PNP con el PIB. ¿En qué basarían esa supuesta alianza? ¿Qué conocimientos tienen que evidencien Carmen, esa déjame existencia? empezar con eso. La conducta del Partido Independentista Puertorriqueño, que tiene que distinguirse entre la directiva del PIB, que es Rubén, y la directiva, y los independentistas. Pero el partido, que es la directiva, es la primera vez en la historia de la democracia, en los libros y en la acción, que un partido de oposición corre contra otro partido de oposición y no contra el partido que está en el poder. Toda la conducta de Rubén Berrío es como si Rafael Hernández Colón y el Partido Popular fueran responsables de la corrupción, de los escándalos, de la incompetencia, del desasosiego total que aqueja a la sociedad puertorriqueña. Y todos sus pronunciamientos indican un júbilo anticipado prácticamente sensual de que el Partido Popular pierda las elecciones y Romero las gane. Yo creo que eso es antipatriótico y acusa un despiste político e histórico imperdonable de parte de alguien que quiere ser líder de este pueblo. yo quisiera saber, ¿Rafael tiene algo que reprocharle a Hernández Colón como gobernador que estuviera dispuesto a rectificar de salir electo? ¿Tú me quieres decir que si yo fuera reelecto gobernador, yo fuera un gobernador distinto? Pregunto que si como gobernador cometió algo que ahora rectificaría de ser electo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo voy a ser un gobernador completamente diferente. Completamente diferente, en primer lugar, en cuanto a mis prioridades. Porque no voy a tratar de abarcar tanto. En mi administración, creo que uno de los errores que cometí fue tratar de hacer muchas cosas a la misma vez. Y me parece que luego de la experiencia que tuve, que un gobernante debe fijarse unas metas más limitadas y empujar hacia ellas y no pretender resolver cuantos problemas existen en el país, a pesar de que todo el gobierno tiene que continuar funcionando, pero uno debe tratar de alcanzar unas metas. Mis prioridades estarían en las áreas del crimen, la droga, la economía de Puerto Rico, la educación y el estatus político. Eso es bastante ya. ¿Cómo? Eso es bastante. Eso es bastante, eso es bastante. Y claro está, hay que correr un gobierno, y hay que correr los hospitales, y hay que bregar con el Instituto de Cultura y con todos esos problemas. Con todas esas cosas hay que bregar, pero el gobernador tiene que concentrar en unas prioridades para realmente poder mover al país a alcanzar esos objetivos durante un cuatrienio o durante el tiempo que sea necesario. Perdona la interrupción, porque te quedó una prioridad que yo sé que tú la tienes muy presente, que es el de la juventud y el desempleo. Bueno, sí, cuando yo mencioné la cuestión de la economía, estaba usando un concepto bien amplio que incluye desempleo y al igual que educación, que son los dos problemas que tenemos básicamente con la juventud: el adiestramiento, su preparación y luego las oportunidades de empleo que ellos deben tener y las propuestas que estamos haciendo para abrirle paso a la juventud
darle prioridad a los jóvenes que son los que más están afectados hoy en día Licenciado por el desempleo. Hernández Colón, ese candidato, ese hombre diferente que usted dice que es hoy día en comparación con el hombre de hace 4 años y con el Todos gobernador. somos diferentes. Por eso, ese hace 4 años. ese diferente que usted dice hoy, que es 4 años después, ha sido descrito en la prensa hoy mismo como un líder nervioso. Basado en el incidente con el senador Nicolás Noguera en su oficina. Él dice que usted está nervioso y que el incidente en su oficina sí lo prueba. Es el problema de El los que está expertos. nervioso es Nicolás, que tiene ahí unas cuestiones que contestar. Yo sencillamente no podía estar más indignado cuando esta muchacha, precisamente aquí del Canal 6, me presenta esta carta y me dice ella a mí que Nicolás Noguera le ha entregado esta carta diciéndole que yo le he escrito esa carta a José Enrique Jara para que haga una serie de gestiones infames con el teniente Andrade, y ante una cosa tan calumniosa y tan baja, lo menos que puede hacer un ser humano que tenga el más mínimo de decencia es indignarse. Pero Y eso yo lo me estaba... indigné ante eso, y entonces mi reacción fue la de ir a ver inmediatamente al senador Noguera para que ahí mismo se planteara el asunto, y lo que yo llevaba en mente era decirle que cogiéramos la carta esa y que se la sometiéramos al Colegio de Abogados para que el Colegio de Abogados cogiera los mejores peritos en autenticidad de documentos y los mejores calígrafos y le hiciera un análisis de autenticidad a esa carta y le diera un informe al pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que yo llevo en mente. Pero usted cuando aceptó... llegué allí, que yo le dije a Nicolás, ¿qué es esto? Él me dijo, no, yo estoy diciendo que es falso. Y entonces cambió la situación totalmente. Vamos a ver, Ismael, que nos queda poco tiempo. Adelante. Hay una pregunta, es medio los radioyentes y televidentes en la cosa legal se preguntan, que quieren oír la opinión de los cuatro, que en caso de que algunas de las personas involucradas en el caso del Cerro Maravilla salieran culpables, si alguno de ustedes, la opinión de ustedes, si favorecerían la inmunidad de las personas que salgan culpables, de salir culpables en el asunto de los sucesos del Cerro Maravilla. Vamos a hacer lo más breve posible en la contestación esa porque nos queda poco Es tiempo. que es una pregunta que no hace mucho compagina una sentido. cosa, no tiene Sí, o sea, sentido. que de salir Si sale culpable, culpable, no puede tener que si inmunidad ustedes ya. favorecen la inmunidad, si harían gestiones, Yo creo te que... voy a contestar esa pregunta de otra manera. En un caso como el de Cerro Maravilla, lo más importante es llegar al origen de la decisión. Es decir, los que ejecutan una decisión, por ejemplo, en un cuerpo como lo de la policía, no son tan importantes como quien toma la decisión y les ordena llevarla a cabo. Perdone, Para el llegar mío no a es- esa persona, al que tomó la decisión es el fundamental, no es inmunidad. se debe otorgar Si todas fuese las el inmunidades que sean necesarias. Él quiere decir Hay que un se error, indultaría. el indulto, Sí, indulto. Vale, vale mi error, vale mi error. O sea, vale mi Es error. una analogía, yo Eso sumo depende de la con Nixon y naturaleza Ford. de la culpa. O sea, yo creo que ese tipo de casos es muy difícil. De Caso para indulto. antemano es difícil indultar sin saber las circunstancias y la participación. Ahora fíjate tú lo que yo estoy diciendo. Ajá. En el proceso investigativo, para llegar a la persona primariamente responsable, sea quien sea y a los niveles que sea, yo otorgaría toda la inmunidad que fuera necesaria para llegar al origen de la culpa. A distintas personas. Ahora, ese es en el proceso investigativo. Una vez tú tienes la prueba y tú logras la convicción por estos hechos, yo no indultaría a ninguno de ellos, francamente, a ninguno de ellos. Quizás están preguntando a la luz de los incidentes de los Estados Unidos donde el presidente Ford indulta. Indulta, sí, Pero algo allí así. no murió nadie. No murió nadie. Pero no van a indultar a nadie aquí. Oye, Senadora, eso es lo grande de esto, que aquí estamos bregando con un asesinato en primer grado, y aquel caso tremendo que estremeció los pilares
de la democracia americana. Era un mero escalamiento para robarse unos papeles de un comité político, de los cuales, de ese tipo de escalamientos, han ocurrido 5 ya en Puerto Rico durante este cuatrenio, y ninguno de estos 5 escalamientos ha sido siquiera esclarecido por la policía de Puerto Rico. 2 al comité del Partido Popular, al comité central, 1 a un comité de precinto, otro a la oficina de Roberto Sánchez Vilella y otro a la oficina de Vadillo Compton, nuestra agencia de publicidad. ¿Hay alguna última encuesta de ustedes, después de la que revelaron hace algunas semanas, alguna última encuesta sobre los resultados de las elecciones que se anticipan? Nuestras encuestas dicen que nosotros vamos a ganar. ¿Por cuánto? No te puedo ser muy preciso en cuanto a ese punto en este momento, porque la cosa se está moviendo y se está moviendo. ¿Y en qué se basa, ese triunfo? ¿En qué área de Puerto Rico específicamente ustedes tienen la fuerza que les garantiza a ustedes el posible triunfo? ¿Garantiza posible triunfo? Bueno. La fuerza nuestra están distribuidas a lo largo y a lo ancho de la isla, pero es un hecho de que las áreas de mayor fortaleza del partido de gobierno son las áreas urbanas densas. El doctor Hernán Padilla me ha dicho que piensa darle al Partido Nuevo Progresista en las próximas elecciones una ventaja de 70.000 votos en el área de San Juan. ¿Qué dice la senadora? Yo quisiera ver al doctor Padilla el miércoles 5 de noviembre comiéndose las palabras esas que acaba de decir, porque ciertamente esa es una predicción que está totalmente fuera de toda realidad. El movimiento que señalaba hace un momento Rafael, del auge en las encuestas del Partido Popular Democrático, se refleja igualmente en San Juan, y hacer una predicción de esa manera es sencillamente hacerla a espaldas de la realidad política de la ciudad de San Juan. Oiga, ¿ustedes le reconocen? Ariel, nos quedan 3 minutos y como hemos hecho con los otros partidos políticos que nos han visitado en este programa, queremos darle la oportunidad a ellos de que en estos últimos minutos que nos quedan le dejen al pueblo de Puerto Rico el mensaje que el Partido Popular le quiere dejar al pueblo de Puerto Rico para las elecciones del 4 de noviembre de 1980. Pues yo le diría como mensaje al pueblo de Puerto Rico que Puerto Rico necesita en el Congreso de los Estados Unidos no otro congressman de un distrito de por allá, sino un representante del pueblo de Puerto Rico. Un pueblo, un país que tiene unos problemas de distinta índole por ser un Estado libre asociado, y que la función del comisionado residente es ensanchar las posibilidades y los poderes del pueblo de Puerto Rico y no achicarlos para que se convierta en otra cosa, disminuyéndolos. ¿Se va el tiempo? Yo prefiero que el candidato a la gobernación sea quien cierre. Adelante, licenciado Rafael Hernández. Bueno, muchas gracias, Miguel y Celeste, por su cortesía. Yo fundamentalmente le diría al pueblo de Puerto Rico en este momento, mis compatriotas, que en estas elecciones está en juego el futuro de Puerto Rico y que realmente hay 2 alternativas. Que cualquier voto que se emita por otra alternativa que no sea el PNP y el Partido Popular Democrático es un voto que no cuenta en estas elecciones. Que si se quiere contribuir a la decisión fundamental que va a ser Puerto Rico, hay que votar o por el PNP o por el Partido Popular Democrático. Que todo aquel que quiera que Puerto Rico se convierta en un Estado ahora debe votar por el PNP, porque ese es el propósito de Carlos Romero Barceló, y hay que ser honesto y reconocerlo así. Que el que no quiera que Puerto Rico se convierta en un Estado ahora, el que no quiera la estadidad para Puerto Rico, el que quiera afirmar el camino que le trazó a Puerto Rico Luis Muñoz Marín del Estado Libre Asociado, con su crecimiento y fortalecimiento en asociación permanente con los Estados Unidos, que vote por el Partido Popular Democrático. Bien, muchas gracias a los 4. La semana que viene estaremos con el Partido Nuevo Progresista en Frente al Pueblo. Muy buenas noches a todos, hasta el miércoles que viene.
Gracias.